Queridos amigas y amigas de Paulinas Edumán, un saludo de gracia y de paz en el espíritu del apóstol San Pablo. Me da alegría encontrarme con ustedes a través de estas plataformas digitales, a través de estos medios que como Misión Paulina tenemos y que propiciamos y que promovemos para el encuentro, para crear una cultura del encuentro, en donde compartimos nuestra fe, en donde compartimos nuestra experiencia del amor de Cristo, aquel que nos une. Por eso me da una inmensa alegría compartir con ustedes este rato en donde vamos a hablar un poco de la nueva encíclica del Papa Francisco, que el pasado 3 de octubre firmó en Asís, en la tumba de San Francisco. Entonces, quiero compartirle aquellas impresiones y aquellos llamados que he sentido, porque es una encíclica o un documento que parte desde un magisterio, desde el magisterio de la doctrina social de la Iglesia. Por eso es una carta que el Papa Francisco dirige a toda la comunidad católica, creyente y no creyente. Es un documento, una encíclica que va dirigido a todos los hombres de buena voluntad y que tiene como subtítulo la fraternidad y la amistad social. Por eso quiero que en este momento que iniciamos nuestro compartir, quiero que este momento sea un momento de compartir desde aquellas impresiones que he podido tener, pero que yo también sé que ustedes ya han tenido, porque ya estamos a varios días de la promoción y la promulgación y la distribución de esta encíclica, que ustedes ya pueden adquirir a través de nuestras librerías paulinas, o también pueden bajarla desde el sitio oficial del Vaticano, de Santa Sede, en español. Entonces pueden, o en diferentes portales católicos también de la web, pueden encontrar el documento en su totalidad, y que yo sé que ustedes ya lo tienen y que han reflexionado. Es un documento muy rico, y es un documento que yo siento que la invitación que tenemos que hacer es sentarnos a leerlo con una mente abierta, un corazón y una voluntad bien dispuesta. También desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana, esta conferencia de Aparecida, desde el documento que nos llama a ser discípulos y misioneros para vivir y comunicar el Evangelio. Por eso siento que esta propuesta o esta encíclica, como lo dice el Papa en su introducción en uno de los numerales, pretende proponer una forma de vida, una forma de vida con sabor a evangelio. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco en esta encíclica. Es una encíclica para sentarnos a leerla con el espíritu de comunidad, con el espíritu
de las primeras comunidades primitivas que lo tenían todo en común, que vivían en comunidad, que compartían la fracción del pan, que compartían los momentos de la palabra y que todo allí, la problemática social era compartida y tenían todo en común. Esto es lo que nos pide el Papa Francisco. Es una propuesta, nos dice el Papa Francisco. Es una propuesta, una forma de vida con sabor a evangelio. Por eso yo siento que la invitación es que ustedes y yo nos sentemos a leer este documento que tiene 8 capítulos, dividido en 276 numerales y que tiene casi alrededor de estos mismos numerales, tiene muchos comentarios y muchas citas a pie de página también, que es una encíclica que tiene una propuesta de pie de página, y cuando hablamos de pie de página son citas que vienen también tomadas de otros documentos, de otras fuentes. Allí nos muestra esas fuentes a la cual el Papa Francisco recurrió para hacer énfasis en ciertas situaciones. Entonces, estas citaciones que están a pie de página son tan numerosas que le dan un peso de la doctrina social de nuestra iglesia para comprenderla. Y recordemos que estos principios de la doctrina social de la iglesia está la dignidad, la caridad y la solidaridad. También está la comunidad, está el bien común, la justicia, y también que somos sujetos de derechos y de deberes. Pues esos son los principios de la doctrina social de la iglesia que están también incluidos desde la visión de este documento que tenemos en mano, hecho público después de la firma del Papa Francisco, y que ya han surgido. Ustedes en las redes sociales podemos ir y encontrar diferentes reflexiones, diferentes críticas. También podemos encontrar diferentes análisis, reflexiones, resúmenes. Encontramos allí en nuestra red, en redes y en internet, en este mundo globalizado, que el Papa también aquí precisamente nos habla de la información que tenemos a la mano, y que es una información que tenemos y que podemos adquirir de inmediato, pero ojo, con sentido también de disponibilidad y crítico frente a esto. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que nos sentemos, leamos este numeral, este documento, esta encíclica, esta carta, con un sentido de comunidad, con un sentido de fraternidad y, como lo dice Papa Francisco, de amistad. Y sentémonos también a leerlo como una invitación, un llamado a que cada uno de nosotros debe ser agentes, debe promover esa fraternidad y es responsable de la fraternidad y de la amistad social. Que el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, lo ha manejado. Él, al salir, después de haber sido nombrado pontífice, al salir a la ventana, él nos llamó todos hermanos y habló de que sus hermanos, los cardenales, fueron a buscar desde a muy lejos al obispo de Roma. Pero entonces ese documento tiene mucho sabor a evangelio, mucho sabor de propuesta de vida. Y quiero subrayar, el Papa Francisco siempre, en muchos discursos, siempre coloca tres palabras. Y estas 3 palabras que he podido sustraer, y lo dice el Papa en uno de sus numerales del documento, dice: es reconocer, valorar y amar. Este reconocer
valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá de la cercanía familiar. Por eso el Papa Francisco insiste mucho en esa fraternidad y en esa amistad social. Y es una carta que invita a ser gestores de paz, de solidaridad. Y por eso les decía, sentémonos a leerla. Que no nos la cuenten, que no nos la digan, que no nos comenten, o que no nos quedemos simplemente en la crítica que puede traer esto. Entonces ya hay pronunciamientos, hay rechazo, hay en fin, hay muchos a favor, muchos en contra. Entonces comenzamos, no, que cada uno de nosotros saboree cada uno de estos numerales, porque les decía, es una forma de vida con sabor a vida, una propuesta. Nos dice el Papa Francisco, quiero proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Y esto está iluminado, el capítulo 2 de este documento, de esta carta encíclica, está precisamente iluminado desde la parábola del buen samaritano, que el mismo Jesús expuso, y lo expuso de forma amplia. Y el Papa Francisco coge esta parábola y también quiere expresar de cómo, a partir de nuestra realidad, digamos, el método latinoamericano, ver, juzgar y actuar, nos invita a que seamos fraternos y seamos amigos de la sociedad. Y que partamos también de nosotros mismos, de nuestra realidad. ¿Cuál es mi realidad? El Papa Francisco en el primer capítulo hace todo un análisis de la realidad y pone de manifiesto y enumera ciertas crisis que estamos viviendo actualmente. La desigualdad, el descarte, la injusticia, el romper los sueños, que son sueños que se rompen a pedazos, nos dice el Papa Francisco, las realidades económicas. Pero también el Papa Francisco dice, bueno, podemos mirar la crisis, pero en medio de esta crisis también hay esperanzas. Y recordemos que el contexto de esta encíclica, el Papa también en el Ángelus y expresando en la encíclica nos habla de que precisamente cuando está escribiendo esta encíclica estalla toda esta emergencia sanitaria a nivel mundial de la pandemia, pero el Papa allí nos habla de otras pandemias, nos habla de la pandemia y de otras muchas pandemias que estamos sufriendo. Y lo escuchamos durante el tiempo de abril, marzo, mayo. El Papa Francisco continuamente salió a que en la fe pudiéramos también salir al frente a esta batalla contra esta pandemia, esta emergencia sanitaria, de la oración. Entonces nos invitaba a decir, no estamos solos. Por eso en el numeral 8, yo creo que es una de las claves que también tenemos que tener en cuenta para leer este documento pontificio del Papa Francisco. Nos dice, soñemos juntos, soñemos desde caminar juntos. Nos dice, quiero leerlo textual, no quiero solamente hacer el análisis mío, sino que textualmente nos dice el Papa, soñemos como una única humanidad,
como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Esta fraternidad de la carta está inspirada de un documento también del pobre de Asís, San Francisco, que su anterior encíclica también fue inspirada por Francisco, Laudato Si, alabado sea. Hermanos, todos hermanos, quiere unirnos en esa comunión, en que todos, para todos está hecha la salvación. Y ese todos nos compromete a crear un mundo, a soñar como una única humanidad. Esto es un sabor que nos deja, y es, como les dije, está permeado por el Evangelio. Las citas, las fuentes que trae este documento son ricas de Evangelio también. Por eso les decía, reconocer, valorar y amar. Y hace el anhelo, es el anhelo que tenemos ahora post pandemia, que hoy hablamos de post pandemia, aunque en realidad podríamos decir no estamos en post pandemia, sino todavía estamos en pandemia, pero que cada uno, hoy vemos cada nación, el Papa hace esto, denuncia esto también, y lo ha reiterado en diferentes momentos. Cada nación se está uniendo, se está cerrando. Por eso el primer capítulo, sueños y las naciones que se están cerrando. Por eso cada nación ahora está trabajando y está buscando la vacuna para su propio interés, y allí nos estamos encerrando nuestros propios intereses. Que después de esta pandemia no nos encerremos, que salgamos más con un corazón más abierto, más fraterno, porque hemos visto la vulnerabilidad que hay en cada uno de nosotros. Esta pandemia nos ha dejado descubierto que somos vulnerables, ricos, pobres, sabios, ignorantes. Somos todos vulnerables, pero que si nos juntamos todos, vamos a ser fuertes y no seremos tan vulnerables, porque cada uno está pendiente del otro. Porque si estamos pendientes de las necesidades del otro, allí parte un mundo más posible, un mundo más humano. Y quiero centrarme en este primer capítulo porque es muy rico. Podríamos hablar de muchas cosas. Como le dije, este documento, esta encíclica, es una encíclica bajo el magisterio de la doctrina social de la Iglesia. El Papa habla aquí de esa doctrina social. Y como les dije, estas fuentes, que estos principios sociales que es el bien común, que es la justicia, que es la dignidad de los derechos y deberes, que es buscar el bien común, que es la comunidad. Y precisamente este primer capítulo trae 12 temas que marca toda la realidad que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo en la humanidad. Y que después de salir de estas cuarentenas, de este aislamiento, después de este confinamiento que nos tuvo el COVID, ahora cada uno es responsable, no solamente de no contagiarse, sino de no contagiar al otro. Y no seamos superhéroes que yo ya no me contagio, ni voy a contagiar, sino que aquí estamos sintiendo la vulnerabilidad. Por eso nos estamos cuidando a los otros en muchos aspectos. Y este último capítulo, este primer capítulo, trae una última
numeral que me llama la atención, que es la esperanza. Aunque el Papa hace una mirada de la realidad y todos estos conflictos que estamos viviendo, las guerras, la historia que tenemos que mirar, el descarte que se está teniendo, los derechos que no siempre son derechos universales, los derechos humanos que a veces no son universales, sino que son sectorizados, que la situación económica y política y mundial, esto allí ha colocado el Papa Francisco, ha hecho unas denuncias y que cada uno de nosotros puede hablar y podemos hablar, pero que a veces nos cuesta llegar a consensos. Y entonces cada uno de nosotros tiene que colocarse en esa situación de decir, bueno, ¿cómo yo estoy gestando un bien común? ¿Cómo yo estoy gestando la fraternidad, la amistad, más allá de intereses personales, políticos y nacionales? Entonces esto nos cuestiona. Y la invitación, yo siento que la invitación, les digo, me he sentado, quiero hacerles una confesión, me he sentado a leer, no la he terminado de leer, porque eso es una encíclica que hay que leer muy despacio, porque son llamados concretos. Cada numeral hace un llamado y cada numeral lo podemos tomar como un examen de conciencia. Primero preguntarme yo, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi realidad? ¿Estoy siendo gestor de guerras, de paz, de conflictos en mi familia, a nivel personal, a nivel social, a nivel de nación? ¿O estoy generando paz? ¿O mira la situación que hemos vivido en nuestra nación, en Colombia? Estamos viviendo momentos difíciles. Entonces allí preguntarnos y hacernos un llamado a la conversión. Por eso es el Papa Francisco, y quiero reiterar eso, es una propuesta de vida, de forma de vida con sabor a evangelio, que nos hace salir de nuestras crisis y de nuestros egoísmos. Y les decía, le hago la confesión, no la he terminado de leer, porque cada numeral es para sentarse. Yo estuve aquí haciendo mis apuntes, pero no les estoy hablando simplemente así porque hice mis apuntes, hice mis reflexiones, traté de en cada numeral reconocer claves, y una de las claves que tenemos para este documento es que debemos reconocernos hermanos. Una cosa que nos apremia hoy es que reconocernos hermanos, no competidores. No nos sintamos simplemente competidores, o nos sintamos el otro como enemigo, o como el que nos desafía, sino que somos hermanos, que todos tenemos que salir adelante. Sentémonos a leer este evangelio. No permitamos que los otros nos la cuenten, sino que tengamos la oportunidad, así desde la sencillez, como lo hace el Papa Francisco, desde la humildad, leerlo y adquirir y dejar que el Espíritu Santo suscite en nosotros llamados para decir, esto me voy a proponer después de leer este documento, después de conciliar con el Papa Francisco en esos pensamientos, voy a decir, esto es lo que yo voy a tomar como proyecto de vida, como proyecto de vida cristiana, con sabor a evangelio. Queridos amigos, que la gracia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos sigan acompañando. Quiero que lean, adquieran este documento en nuestras librerías paulinas, o si no, también la pueden encontrar en sitios de internet, en la web del Vaticano, Santa Sede. Allí pueden bajar este documento, adquirirlo, leerlo, tenerlo en los celulares, en los computadores, para
ir, leerlo, consultarlo y decir, esto es lo que me propongo. Esa es la invitación que quiero hacerles, que quede. Porque ya en internet podemos encontrar, en las diferentes redes sociales, encontrar diferentes reflexiones sobre esto. Pero cada uno de nosotros, el Espíritu nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, permitamos que el Espíritu suscite en nosotros esos llamados de comunidad y de comunión para hacer que este mundo sea más fraterno y viva la amistad social. Y quiero concluir con esta primera parte de la oración que tiene el final de este documento, la oración al Creador. Señor Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos, inspirándonos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear una sociedad más sana y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerra. Continúa esta oración, pero decimos que la gracia y que la paz nos acompañen. Un saludo, un fuerte abrazo. Y no olviden, lean esta encíclica del Papa Francisco, su tercera encíclica de su pontificado. Un saludo y Dios los bendiga siempre.